En las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique versó el corazón de nuestras sociedades. Nacemos desnudos y nos morimos solos. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir, allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven de sus manos y los ricos. Las sociedades occidentales que tanto daño han hecho en tantos lugares, dentro y fuera, también han desarrollado principios de validez universal que hacen de la dignidad de todas las personas el pilar de la sociedad. Ha costado mucho esfuerzo que sea así, porque no es verdad que el liberalismo haya sido el constructor de estos derechos. El liberalismo estuvo durante siglos en contra del sufragio universal, en contra de los derechos de las mujeres, de los derechos de los negros, de los indígenas, de los derechos de los trabajadores. Pero las declaraciones de los derechos universales, la de Naciones Unidas, pero también la africana, la árabe, tienen todas una línea común. Cada vida es igual en dignidad a cualquier otra. Desde ese principio nos dotamos de reglas que nos hacen ser optimistas con la evolución de los seres humanos, es decir, que aunque nuestra vida sea finita, nos podemos sentir parte desde nuestro momento vital, desde nuestra hora, de una especie, de la humana que va con el tiempo mejorando. Y eso nos compensa un poco de la inevitabilidad de la muerte. Por eso es espectacular que la Constitución reconozca que todos somos iguales ante la ley. Es espectacular que hayamos escrito que los ricos deben colaborar de manera proporcional a su riqueza con el conjunto de la sociedad. Es espectacular que tengas el patrimonio que tengas, no te quede otra que ponerte en la lista de espera para recibir un trasplante de órgano, donde es muy probable que esté antes que tú una persona sin tu dinero, sin tus influencias, sin tu fama, o que no haya colaborado con la humanidad tanto como tú. Porque en esa lista estás por tu dignidad humana, no por lo que tengas, lo que valgas o lo que te reconozcan. Y gracias a estas decisiones, alejadas de castas, de clanes, de sectas, de clases, de razas, de estatus de ciudadanía, nuestras sociedades son más decentes que en otros momentos de la historia. Por eso decir America First o España First, España primero, dinamita esa idea de que todos los seres humanos somos iguales. Y quienes las defienden contra los de fuera, terminarán aplicando algo similar contra los de dentro. Porque siempre habrá alguien que diga que eres menos americano, menos español, menos argentino, menos brasileño, menos patriota que otros. Y te harán lo que les hicieron a los de fuera con tu silencio. Por eso no puede haber políticos, ni militares, ni empresarios, ni toreros que se vacunen antes que los que hemos decidido entre todos democráticamente que lo tienen que hacer primero. Y hemos decidido vacunar primero a los más vulnerables y a los que están en primera línea de fuego, jugándose la vida para detener el maldito virus. Los que rompen este acuerdo, que es el cemento de la sociedad, desatan otro virus que ni siquiera los terroristas son capaces de liberar. Porque alguien que pone una bomba no despierta en nadie el deseo de poner más bombas. Pero en cambio los egoístas despiertan el genio malvado que aún nos habita y nos destruye la empatía y el respeto a los demás y la solidaridad. Y por eso tenemos derecho a defendernos. De manera que todo aquel que se haya colado vacunándose sin deberlo debe quedar fuera de nuestro respeto y por supuesto de cualquier posición de responsabilidad. Porque se sitúan por encima de la gente vulnerable y de la gente que se está jugando la vida para luchar contra el virus. Y no nos lo han explicado, sino que se han colado de tapadillo, a ver si no nos dábamos cuenta. Todo nuestro desprecio, mientras los jueces decidan si no han cometido, además de una inmoralidad, un delito. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Los tiempos se han acelerado en el mundo y el desarrollo tecnológico tiene mucho que ver con esa sensación de que nos han cambiado las preguntas cuando teníamos las respuestas. ¿Nos acordamos cómo era el mundo antes del teléfono móvil, antes de Internet? Porque hablamos de hace 4 días, ¿eh? Ese vértigo nos hace a menudo conservadores, porque no terminamos de entender hacia dónde vamos. En España tenemos una paradoja. Nunca los nietos han querido tanto a sus abuelos y nunca el mundo de los abuelos ha estado tan lejos del mundo de los nietos. Cuando Gallardón quiso dar marcha atrás en la ley del aborto, las feministas más mayores salieron a protestar, solas. Hizo falta tiempo para que las mujeres más jóvenes se dieran cuenta de lo que podían perder. Al final hubo un diálogo intergeneracional y fue Gallardón el que acabó en el basurero de la historia. Hoy el movimiento feminista está fracturado con los vientres de alquiler, fracturado con la prostitución, fracturado con el reconocimiento del mundo trans y también fracturado en cuestiones tradicionales de clase y de raza. Porque hay feministas neoliberales a las que no les gustó que el 8M fuera también una huelga y feministas que no terminan de entender los problemas de las mujeres de otras razas en sus países o cuando están
en los nuestros con la inmigración. En esa fractura hay elementos sin duda generacionales, donde ese diálogo ha dejado de ser tan fluido como lo fue en otros momentos. Incluso a veces es violento, como si no fuera un debate entre posturas emancipatorias que comparten más de lo que disienten. Y algunos de los que seguimos el debate feminista con interés andamos, hay que reconocerlo, perplejos. Y la perplejidad se solventa escuchando, en tiempos donde la extrema derecha quiere silenciar a las mujeres, por ejemplo, borrando un mural en Ciudad Lineal, en Madrid, decidido y pintado por los vecinos. Es momento de preguntar, y hoy tenemos en la frontera a una asesora del Ministerio de Igualdad, a Pam Rodríguez, una mujer que lleva mucho tiempo trabajando en esos temas. Pam, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Por qué ese odio de la derecha hoy, ahora, a las mujeres? Bueno, yo creo que el odio que tiene que estar reaccionando, con el que está reaccionando la derecha, sobre todo tiene que ver con que el patriarcado el que nos vemos sometido las mujeres es de más alta intensidad. Hay una cosa que siempre dice Rita Segato, que es que cuando el patriarcado es de muy baja intensidad, parece que los roles que tenemos que desempeñar los hombres y las mujeres son menos duros o el mandato de género es menos duro. Creo que el avance del feminismo de los últimos años ha provocado una reacción machista muy dura y que tiene que ver también con cómo se refuerzan sus posiciones partidos como Vox, ¿no? Pero también el Partido Popular y también Ciudadanos, lo veíamos con el mural, y eso hace que se puedan permitir una estrategia tan casi fascista, si me lo permites, como la del señalamiento a las mujeres. Creo que eso es una novedad y tiene que ver con el endurecimiento del patriarcado que hemos vivido en los últimos años. Sí, parece que siempre que alguien va a perder un privilegio responde, ¿no? Y genera de alguna manera una respuesta que tiene que legitimar porque no puede simplemente decir estamos perdiendo un privilegio. Creo que sí, creo que desde luego uno de los temas de los que el feminismo se tiene que encargar es hablar de qué les pasa a los hombres cuando pierden privilegios. Creo que es un gran tema del que nunca se habla. Es normal que las mujeres nos sintamos incómodas cuando no encajamos en los roles de género, pero también los hombres se sienten incómodos cuando no encajan en los roles de hombres que les manda el patriarcado. Pienso, por ejemplo, en los hombres cuidadores o en los hombres más sensibles que a veces no encajan en esos estereotipos. Pero creo que en realidad el problema a día de hoy no es tanto que los hombres se sientan incómodos en esos estereotipos, sino que en realidad hay una construcción política, la construcción política de una identidad como es la extrema derecha, que vive de señalar los comportamientos que las mujeres tenemos y que por el hecho de ser mujeres no podríamos tener. Por ejemplo, ¿por qué les molesta tanto ese mural? No porque sea un mural en el que aparezcan mujeres, sino porque se habla de mujeres que se comportaron de manera libre o que se comportan de manera libre, como Angela Davis o cualquiera de las que está ahí reflejada. La libertad parece que no es una cosa que las mujeres podamos desempeñar en su visión machista del mundo, y creo que eso es lo que les molesta y lo que hace que reaccionen de cada vez más fuerte, porque evidentemente las mujeres cada vez avanzamos más en nuestros derechos. Claro, en esa dirección, decir que las 13 rosas eran asesinas, negar, como bien dices, la libertad de esas mujeres, ¿no? De Rosa, de Parks, de Rosa, ¿no? que también ha estado vinculada a Podemos, de una francotiradora que les molesta, ¿no? Una francotiradora que luchara contra los nazis, ¿no? O directamente negar, ¿no? Que exista la violencia de género. Fíjate que hay una escritora que utiliza mucho las feministas radicales, que es Catherine McKinnon, que dice que ser mujer siempre es algo político. Y ese ser algo político sobre todo tiene que ver con que la manera en la que nosotras nos podemos permitir estar en el mundo siempre está atravesada por una construcción machista de la realidad. Y lo vemos constantemente en cualquier cosa. Yo creo que, por ejemplo, ¿por qué el otro día a la eurodiputada del Bloque de Izquierdas le dicen que está haciendo el ridículo un diputado de extrema derecha con los labios pintados de rojo? ¿Qué problema hay cuando hay otros muchos hombres que utilizan códigos de vestimenta que pueden ser igual de ridículos absurdos como tu corbata negra, por ejemplo? ¿No? Creo que eso responde simplemente a esa cosa tan sencilla, tan ancestral y a la vez tan determinante para nuestras vidas, que es que si naces hombre tienes una serie de privilegios y si naces mujer vas a sufrir una serie de desigualdades. Y ahí se encierra el gran debate del que probablemente hablaremos hoy, en realidad. Oye, Pam, tengo la sensación a veces de que el debate feminista se vuelve muy académico, ¿no? Con autoras ininteligibles, y a veces hay cosas que son como muy evidentes y que gente de a pie no termina de entender. ¿Qué diferencia hay entre el sexo y el género? Diría que una buena respuesta académica a eso sería que el género es una manera liberadora de entender el sexo, pero creo que en realidad las personas lo entendemos en nuestra vida cotidiana de una manera mucho más normal.
Por ejemplo, hay una cosa que cualquier mujer de este país entiende. El sexo es con los genitales que tú naces o el tamaño de tus genitales, ¿no? Y la cantidad de hormonas que tú tienes y las expresiones de tu cuerpo en torno a ello. Y sin embargo, a muchísimas mujeres a lo largo de nuestras vidas nos recetan la píldora anticonceptiva, que no dejan de ser hormonas, para que seamos un poquito más mujeres porque nuestras hormonas son un poquito más de hombres en ese momento. Hay mujeres que pierden 1 o 2 pechos por un cáncer de mama, hay hombres que no tienen el pene del mismo tamaño que otros, hay mujeres que tienen mucho pelo y hombres que no tienen barba, y todas esas cuestiones en realidad tienen que ver con lo que nosotros, para entendernos, llamamos sexo. El cómo tú vives eso y cómo te desarrollas en tu vida y cómo decides vestirte, cómo decides comportarte y qué roles decides aceptar. ¿Quieres ser una madre que cuida? ¿Quieres ser un padre que no cuida? ¿Quieres ser una mujer que habla muy fuerte, muy alto en las reuniones? ¿O quieres ser una mujer que cumple con el rol que el patriarcado te ha designado? Eso es el género. Y es en realidad la forma que tiene el feminismo de decir: nada pasa porque nazcas con pene o nazcas con vagina. En realidad tenemos que tener las mismas oportunidades. Y eso es lo que el feminismo pone encima de la mesa. El género es una herramienta política para luchar contra la idea de que si naces mujer te va a ir peor en la vida. Y creo que se entiende en cualquier parte de este país. El género es como la construcción cultural sobre la base del sexo. Sí, podríamos decir que sí. Y no niega. No, no, en absoluto, claro que no. O sea, simplemente, de hecho, creo que nace de eso y que es precisamente una forma de entenderlo, como decía antes, de manera liberadora. Es decir, que no te condicione tu cuerpo para ser quien quieras ser. Creo que ese podría ser un mensaje, que no te condicione la manera en la que has nacido, pero lo mismo podría ser el lugar en el que has nacido o la raza con la que has nacido. Que en el mural que ayer estuve protestando contra esa voluntad de Vox, tú también estabas para borrar ese mural, alguien había quitado la palabra género y había puesto sexo, ¿no? Como una reivindicación supuestamente feminista. Yo creo que nos hacemos flaco favor cuando se utiliza la estrategia de señalamiento como una parte de una supuesta posición en defensa de los derechos de las mujeres. Yo creo que convertir el mural que vimos ayer en el mural de Acto Ir para señalar a las personas trans, porque en definitiva borrar una palabra y ponerla otra es la estrategia que ciertos colectivos han estado siguiendo para señalar a las personas trans, como el autobús de Acto Ir, le hace flaco favor a la lucha contra la extrema derecha, que creo que es el auténtico enemigo en todo esto. Y diría más, a mí, que además vivo en Ciudad Lineal, vivo en Quintana, al lado de ese mural, me parece que es como especialmente doloroso que un proceso colectivo de los vecinos y las vecinas que termina en la construcción de un mural que se pinta, o sea, esa potencia que tiene no puede ser equivocada, no puede venir una persona y cargárselo, porque eso al final es como cuestionar la legitimidad que tienen las construcciones políticas en colectivo, y eso creo que no es muy feminista. Pam, yo siempre he puesto lo que me parecía que era una manera intrínseca del movimiento feminista, que era el diálogo, como ejemplo de lo que los hombres no solemos hacer, que solemos imponer más con otro tipo de estrategias las soluciones a cualquier tipo de conflicto. Sin embargo, hoy tengo que preguntarte, ¿se ha roto el diálogo en el feminismo? Bueno, yo en primer lugar diría que no sé hasta qué punto es necesario que digamos que las mujeres hablamos y los hombres discuten, porque estoy rodeada de mujeres que discutimos y hombres que dialogan, y creo que hay veces que, esto lo decía mucho Amelia Valcárcel, a la que desde luego he leído mucho para considerarme una mujer feminista como soy, que tenemos derecho a ser malas también las mujeres, y no pasa nada porque las mujeres discutamos, y sobre todo cuando discutir en política significa no estar de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que... Pero no me refiero a eso, Pam, me refiero a algo que a mí me sorprendió mucho. Las mujeres queréis que los debates estén reglados y protocolizados, sí. No que bajemos al bar a debatir, porque en el bar, como gritamos más nosotros, sí, vosotras termináis la discusión. En realidad eso tiene que ver con que cuando no hay reglas, cuando no hay un espacio de formalidad y lo que prima es la informalidad, las mujeres nos quedamos fuera de los espacios de decisión. Y es una cuestión que en política pasa frecuentemente, vamos. Y creo que eso es positivo. Creo que es positivo que haya como una especie de sentido democrático de la construcción de la política, porque eso permite a quienes están en la esquina ocupar el centro. Creo que en realidad las feministas defendemos una cosa muy parecida a lo que defiende Podemos sobre la política. Explícame una cosa que no entiendo. ¿Por qué demonios la discusión sobre el asunto trans ocupa tanto espacio? ¿A quién le interesa que ahora mismo todo el debate sobre el feminismo parezca que es un debate sobre la ley trans?
Yo, Juan Carlos, siendo sincera, creo que este debate ocupe tanto espacio no tiene que ver con que las personas LGTBI estén peleando por sus derechos, que es una cosa que se hace mucho y que tenemos que conseguir, sino con que había muchos intereses en decir que las feministas de Podemos no éramos capaces de hacer política feminista y se nos han ido poniendo bastantes trabas por el camino. Por ejemplo, una que se me ocurre muy fácil y muy evidente es que la ley de libertad sexual era una chapuza. La ley del solo sí es sí, que fue una petición clamorosa por parte del movimiento feminista en las plazas, se convierte de repente en una ley chapuza y en una crisis de gobierno en la que una parte dice que las feministas de Podemos no sabemos hacer leyes y la otra parte dice que, bueno, pues que evidentemente esto era lo que pedía el movimiento feminista. Creo que lo que está pasando ahora mismo con la ley trans tiene muchísimo que ver con eso, porque en realidad no hay argumentos de fondo políticos que sustenten las posiciones que, por ejemplo, mantiene el borrado de las mujeres. Yo creo que a nadie, cualquier persona de este país cree que si un político puede hacer algo para que alguien que está sufriendo y que tiene muchísimo dolor viva mejor, lo haga. Y eso es lo que en definitiva les pasa a las personas trans. Quiero pensar que no es un problema de carencia de empatía, sino que es un problema de correlación de fuerzas y de poder, y de que evidentemente hemos ocupado un espacio que no era el que se esperaba que ocupásemos, y que eso hay a quien le molesta y tiene que salir a responder. Perdona que sea claro, estás planteando que ha habido un sector del feminismo que quería reducir toda la discusión con el Ministerio de Igualdad al tema trans para intentar de alguna manera vencer en esa pelea y justificar porque ellos tienen que regresar al Ministerio de Igualdad, o ellas. Bueno, está claro que hay una cuestión que tiene que ver con quién ocupa el espacio central, ¿no? O un muy buen espacio para poder decir cuáles son las mejores políticas para hacer feminismo en este país. Y te lo explico con un ejemplo. Creo que en la izquierda todo el mundo asume en este país que hay distintas posiciones, ¿no? Y que, por ejemplo, hay una parte de la izquierda que quiere que se baje la factura de la luz y otra que no. Incluso que esa parte de la izquierda que no quiere bajar la factura de la luz, bueno, pues habrá quien incluso no le quiera llamar izquierda, porque es una cuestión tan evidente que tenemos que defender que clama al cielo. Pues creo que en el feminismo sucede lo mismo, que hay distintas posiciones. Lo que no comparto es que haya que criminalizar estas distintas posiciones. Creo que es positivo asumir que en el feminismo, que al final es un movimiento de mujeres que reivindican sus derechos, como las mujeres somos diversas y venimos de muchos sitios, hay muchas posiciones, pero creo que no es lo mismo defender los derechos de las trabajadoras del hogar o no es lo mismo defender que las personas LGTBI tengan acceso a vivienda o que a ti, por ser trans, te digan puta trans de mierda, no te voy a alquilar el piso, a no defenderlo. Y creo que eso tiene que ver, sobre todo, con una cuestión de privilegios. Creo que lo que está en juego aquí son privilegios. Con el trumpismo hemos visto que han explotado las fake news y yo lo entiendo desde la extrema derecha y todos los días tenemos que lidiar con la web de Inda o con basuras similares. Pero no entiendo que se utilicen las fakes constantemente también para intentar convertir el debate trans en una caricatura. Te lo pregunto por si es verdad o no es verdad eso que se dice, que te declaras mujer y entonces puedes entrar en el baño de mujeres y las violas, que te declaras mujer y entonces compites en competiciones deportivas y entonces las ganas, que dices que eres mujer y entonces te mandan a una cárcel de mujeres. ¿Todo esto es verdad? Bueno, yo creo que es un poco ciencia ficción. O sea, de hecho creo que lo que es verdad, lo que es una realidad, es que las mujeres trans y los hombres trans ya existen desde hace muchos años. Y no solamente existen porque lo digan las leyes que lo regulan, sino porque existen de facto y existían también en las sociedades antiguas. O sea, no es una novedad que existan las identidades de género diversas. Creo que lo que tenemos que hacer también es como muchísima pedagogía con esto. Ayer vi una película maravillosa que está en Filmin, Las Invisibles, en la que trata de un centro de acogida de unas mujeres francesas que tienen que irse todas las mujeres a la calle, ¿no? Y entre ellas hay mucho miedo porque el único otro centro de acogida que hay cerca es de mixto, comparten habitaciones hombres y mujeres. Y una de ellas en una asamblea dice, ¿pero van a estar los hombres allí? Por favor, prométeme que no van a estar los hombres allí porque tengo miedo. Yo quiero empatizar con esto porque me parece importante. Es normal que haya mujeres que tengamos miedo al relato del terror sexual. Encontrarse con hombres en algunos contextos para algunas mujeres es terrorífico. Y eso creo que no es óbice para defender también que las personas trans tengan que tener derechos. Se trata de igualar por arriba. Que las personas trans vayan a tener derechos y tengan la posibilidad de entrar a un vestuario no quiere decir que no tengamos que hacer políticas para garantizar que las mujeres, también las trans, tengan miedo porque ese relato del terror sexual existe, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión. Y luego, por otra parte, es que ya es una realidad que las mujeres trans, por ejemplo, estén en los vestuarios de mujeres, porque es que son mujeres. ¿Quién niega lo contrario?
¿Quién niega lo contrario? Y quien lo niega, ¿qué posición política defiende? Esa es la verdadera pregunta. ¿Hay algo en la discusión trans que está planteando el Ministerio de Igualdad que no estuviera en propuestas anteriores apoyadas por el PSOE y por el PP o que ya están incluso en comunidades autónomas? Bueno, yo creo que es importante que se sepa que en el año 2019, en la última legislatura, en la que además yo era diputada con otras compañeras, se aprobó en la Comisión de Justicia un texto para reformar la ley del 2007, que es la que permite que las personas cambien su sexo en el DNI, con acuerdo de todos los partidos políticos. Fue una iniciativa propuesta por el Partido Socialista, el Partido Popular estaba de acuerdo y no hay nada de lo que estamos planteando desde el Ministerio de Igualdad que no estuviera en esa iniciativa. Y creo que la novedad más importante en la que estábamos de acuerdo en el 2019 y en la que queremos volver a insistir ahora es que dejemos de tratar a las personas trans como personas enfermas. No es justo, no es ético y no es políticamente aceptable que a día de hoy a una persona para cambiarse su sexo, que en realidad es que sea un poco más feliz, porque el tránsito para cambiar tu sexo no es un camino de rosas, es una tortura. O sea, que eso simplemente no exija un informe médico, que tú le digas a un médico día tras día durante 2 años que ya te sientes un poco más mujer. Porque ¿sabes qué pasa ahí, Juan Carlos? Y te lo cuenta cualquier persona trans. Son cosas terroríficas. Le dice, pues fíjate que yo no te veo suficientemente femenina. ¿Tú estás segura de que te consideras una mujer? Y yo te diría, yo tampoco soy suficientemente femenina y no soy trans. ¿Qué pasa? ¿Que yo no soy mujer? Es que al final, de lo que estamos hablando cuando hablamos de la identidad de género, también tiene que ver con un cuestionamiento muy profundo de cómo se desarrollan los estereotipos y los roles de género. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Hay una visión muy machista de ello que las feministas no compartimos y desde luego las trans y los trans y todas las realidades trans son un ataque a la línea de flotación de esa visión machista del mundo. Tengo la sensación de que a veces la discusión es cómo van a ser los protocolos para que una persona pueda, delante de los organismos correspondientes, cambiar su género. Yo creo que sí, creo que ahí hay una tarea que es muy importante, que es bueno, pues, dar seguridad jurídica a las políticas públicas, es decir, que todo se desarrolle de la manera más garantista posible. Y a mí eso me parece importante y creo que eso es un trabajo que desde el Ministerio de Igualdad, en conjunto con todas las organizaciones del movimiento LGTBI, de las organizaciones feministas, hemos venido trabajando estos meses en unos borradores que ya están a día de hoy, bueno, pues están siendo compartidos en el seno del Gobierno para que ya en los próximos 15 días puedan iniciarse su tramitación y creo que hay un trabajo muy importante y muy riguroso, pero que sobre todo quiero señalar que se recoge las experiencias que ya vienen funcionando de manera natural en las comunidades autónomas, donde ya existen en más de 14 comunidades autónomas leyes que aprueban estas cuestiones, que lo único que había que hacer en realidad era dar un marco estatal, que es una cosa bastante razonable. Tengo la sensación de que alguien tenía interés en que solamente se hablara de eso, construyendo todo un fantasma para generar cierto susto, porque tengo la sensación profunda, lo veo por mis clases, de que las nuevas generaciones son mucho más libres en cuestiones sexuales y tienen menos miedo, ¿no?, ante este tipo de realidades, que no las ven como una amenaza, sino como algo que puede ser cotidiano y que no genera ningún tipo de amenaza. Cuando la amenaza está, como bien planteabas, en la violencia que todavía los hombres cometemos contra las mujeres en tantos ámbitos. Yo creo que además esto es muy interesante pensarlo en clave histórica, precisamente por eso te mencionaba al principio a Rita Segato. O sea, ha habido sociedades en las que era súper poroso el tránsito de hombres a mujeres y esas sociedades que estudia también Segato, en las que eso sucedía, sobre todo pasa porque el patriarcado no es tan intenso. Y yo creo que una cosa positiva que le pasa a la gente más joven, a las generaciones más jóvenes, es que han crecido en un mundo más feminista del que crecí yo y más feminista del que has crecido tú, Juan Carlos. Y a medida que eso va avanzando, cada vez es más evidente que es como, bueno, pues yo sí quiero ser mujer y quiero acostarme con mujeres, pero a la vez quiero que me llamen Tom y a la vez quiero tener el pelo rapado. Bueno, pues ¿qué más da? O sea, de hecho creo que eso es lo que por lo que tendríamos que apostar y creo que estamos intentando también defender desde las leyes. Ir a un proceso en el que cada vez más lo que se garantice sea que tú puedas ir al registro civil con toda una serie de garantías procesales y judiciales, pero que evidentemente todo lo demás, como hormonarse, operarse, no sé qué, no sé cuánto, no sea tan importante. Que vivas un poco como quieras. Yo creo que entiendo un poco a las mujeres mayores porque, como bien acabas de plantear, para las generaciones más jóvenes esa libertad sexual es un hábitus, que diría un clásico, ¿no? Y entonces es como la cotidianeidad, ¿no? Y por tanto las mayores que han tenido que luchar tanto para algunas cosas, quizá, ¿no?, esa fluidez la ven como una amenaza, pero por eso yo planteaba si es posible recuperar ese diálogo intergeneracional.
Total, pero yo también te diría, Juan Carlos, que lo mismo que a cada generación su constitución, a cada generación su feminismo. Eso se da de facto. O sea, creo que hay una generación que tuvo que pelear de manera espectacular y para este país fundamental por el divorcio, por el aborto, por la ley de violencia de género, y hay una generación que está peleando por otras cosas que se habían quedado en el camino. ¿Y qué se había quedado en el camino? Se había quedado en el camino la violencia sexual, se había quedado en el camino las políticas de igualdad entendidas como una economía de país, o sea, una transformación feminista de calado que ponga los cuidados en el centro, y se había quedado en el camino los derechos de quienes están más en las esquinas, de las personas racializadas, de las personas con diversidad funcional, de las personas LGTBI. Creo que estas son unas grandes tareas de nuestro tiempo para una agenda feminista en España, y es normal que haya, bueno, pues como aprendizajes mutuos. Yo he aprendido muchísimo de las feministas mayores, es de quienes más he aprendido, de las feministas que durante estos años han Y tenido las que... respetamos, yo respeto mucho a Amelia Valcárcel. No, pero no solo la respetamos, si es que La filosofía del sexo de Amelia Valcárcel para mí ha sido un libro de cabecera. O sea, muchas de los cuestionamientos que muchas nos hacemos, por ejemplo, en distintas partes del movimiento feminista, también en el Ministerio de Igualdad, beben de ahí, beben de pensar que el género es una herramienta política que nos permite imaginarnos nuestras vidas y nuestra sexualidad de una manera más igualitaria. Y eso viene de una herencia política que es de todas estas compañeras. Y yo creo que en realidad estaremos mucho más de acuerdo si no tuviéramos tanto ruido de por medio. ¿De qué no estamos hablando por hablar solamente del mundo trans? Pues de grandes temas, desde luego. O sea, creo que, como te decía antes, uno es la transición feminista pendiente en España. Creo que... ¿Y desde el Ministerio estáis haciendo cosas? Por supuesto, estamos poniendo en marcha uno de los planes que creo que son más novedosos, desde luego hasta ahora, en lo que tiene que ver con las políticas de igualdad, que es el Plan Corresponsables, que viene a ocuparse de una cuestión que hasta ahora se ha considerado como algo menor, una María, ¿no? Algo de mujeres, que es la conciliación. Pero no solo la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, es decir, no solo que la mujer que trabaja también pueda cuidar de sus hijos, sino con la vida personal. El otro día lo dijo la ministra de Igualdad y suscitó, por supuesto, masas de orcos y troles en redes sociales riéndose del asunto, pero a mí me parece que es simbólico. El hecho de que una mujer en este país solamente pueda elegir entre cuidar de sus hijos, cuidar de sus mayores e ir a trabajar es preocupante. Las mujeres también tenemos que tener tiempo para ver series en Netflix, es evidente. Y que no lo tengamos habla de un reparto del trabajo y de los tiempos desigual, si no le quieres llamar machista, desigual. Hacer política para revertir eso, como el Plan Corresponsables, es fundamental. Y lo que planteamos es una cosa, para empezar, es una política semilla tan sencilla como que haya cuidadores y cuidadoras contratadas por el Estado, porque creemos que esta es una cuestión de la que se tiene que hacer cargo el Estado, porque es un derecho, hay que crear ese derecho, el derecho a conciliar y el derecho a ser cuidado, que se hagan cargo de las personas que necesitas que se cuiden mientras tú haces otras cuestiones. Y creemos que este puede ser un primer paso, al menos para abrir este debate, porque está muy claro que tiene que haber una transición ecológica, pero yo no creo que esté tan claro, al menos para una parte del arco parlamentario, que tenga que haber una transición feminista. Y mientras no la haya, las mujeres estaremos en una situación claramente peor. ¿Recibisteis alguna felicitación desde Europa por medidas contra la violencia de género durante la pandemia? Sí, es realmente increíble que se obvie esta cuestión, ¿no? Y habla mucho de cómo son los medios de comunicación en España, pero por supuesto que durante la pandemia la rápida reacción que tuvo el Ministerio de Igualdad a la hora de crear recursos que permitieran ayudar a las mujeres que estaban encerradas en su casa con un maltratador, que es que esto es una barbaridad, fue desde luego felicitada a nivel internacional y seguida como modelo por muchísimos países de nuestro entorno, porque bueno, fue rápida y fue eficaz, ayudó a muchas mujeres que estaban en situaciones terribles a poder pulsar un botón o abrir un WhatsApp que les permitiera tener pues, ayuda psicológica o atención de emergencias o lo que fuera necesario. Yo quiero entender al PSOE. El PSOE ha sido hegemónico en el feminismo, pero los últimos 8 de marzo han demostrado que son casi una fuerza más, ¿no? Y quizá ya no la hegemónica, y eso hace que de alguna manera protesten. Hemos visto con sorpresa que han presentado una ley, ¿no? Sin consensuarla con los socios de gobierno, y ha habido un desencuentro. ¿Cómo está esa situación ahora mismo? Es complejo, porque creo que estamos haciendo una cosa que tiene que ver mucho con esto que se dice tanto, de crear esa cultura de coalición, ¿no? En la que evidentemente hay posiciones distintas que conviven y de algún modo intentan dialogar, discutir, tensar, arrastrar para conseguir avances.
Y creo que a nosotras nos ha tocado una posición muy de vanguardia del bloque, por decirlo así. Creo que hay veces que tenemos que discutir con la retaguardia y eso es muy incómodo porque siempre te obliga como a tensar mucho más de lo que quizás se tensa en otras partes, ¿no? Dicho esto, creo que es evidente que el feminismo que defiende el Partido Socialista y el feminismo que defiende en Unidas Podemos tiene diferencias y es normal y no pasa absolutamente nada. Yo diría que hay una parte del feminismo del Partido Socialista que está más preocupada, por ejemplo, por, pues, no sé, por los contenidos que tengan que ver con lo judicial, y hay una parte de Unidas Podemos que defiende un feminismo mucho más popular, mucho más preocupado por las situaciones de las mujeres del día a día. ¿Estas dos cuestiones son compatibles? Son necesariamente compatibles en este momento, en el feminismo siempre lo han sido, pero eso no quiere decir que sean diferentes. Ahora bien, creo que también hay una parte en todo esto que tiene que ver con que es muy fácil decirle a las feministas que lo están haciendo mal. A mí no se me ocurre decirle a un Ministerio de Industria o a un Ministerio de Defensa, sin tener ni idea ni de defensa ni de industria, lo que estás haciendo está equivocado. Te voy a explicar yo cómo lo tienes que hacer, y creo que sin embargo eso se le hace constantemente no solo a la actual ministra de Igualdad, sino en general a cualquier mujer que haya ocupado una posición de poder que fuera feminista y que hiciera política con ello. Es que lo que habla de eso es el machismo. No habla de las posiciones que tengamos los distintos partidos políticos solamente. ¿Va a haber acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos con la Ley de Igualdad de Trato, la Ley de Igualdad LGTBI y la Ley Trans? Pues tiene que haberlo porque creo que por suerte en España la ciudadanía va muy por delante de lo que algunos de los partidos políticos están poniendo encima de la mesa. Yo creo que un dato sorprendente, por ejemplo, es que el Eurobarómetro dice que el 86% de los españoles y las españolas están de acuerdo con que cada uno manifieste su libre identidad de género. Es una barbaridad. O sea, es un porcentaje muchísimo más alto, por ejemplo, del que se señalaba cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario al respecto de esta cuestión, ¿no? Entonces, creo que una tarea de las políticas y los políticos es escuchar lo que pide la ciudadanía, y creo que hay un clamor que tiene que ver, en primer lugar, con luchar contra el racismo, y para eso tiene que haber una ley de igualdad de trato muy potente, que incluya los delitos de odio. Creo que la ley que ha presentado el Partido Socialista, francamente, es mejorable y así vamos a trabajar para ello. Se tiene que mejorar y era en lo que estábamos trabajando. Tiene que haber una ley que pelee por la igualdad de las personas LGTBI y creo que hemos presentado un borrador que es muy potente en este sentido, muy consensuado con las organizaciones que vienen trabajando años en esto, porque pasan cosas tan locas como, por ejemplo, yo que con mi novia, si tuviera una hija ahora y fuera mi hija, si fuera mi hija biológica, me tendría que casar para que Allende fuera la madre de mi hija. Y también pasa cosas tan locas como que el año pasado intenté alquilar un piso con mi novia y no me lo alquilaron porque éramos lesbianas. O sea, y esto tiene que haber una ley que lo prevea, con un régimen de sanciones e infracciones, porque es una locura que siga pasando en España, que sean legales las terapias de reconversión, es decir, que un médico pueda decir que yo estoy enferma porque me gustan las mujeres. Es delirante que eso pase en el 2021. Tiene que haber una ley que lo resuelva. Y por último, tiene que haber una ley que diga que las personas trans no son enfermas, que lo único que quieren hacer, Juan Carlos, es ser felices. Creo que cualquier persona puede empatizar con eso. Y creo que cualquier político, cualquier política, sea socialista, sea de Unidas Podemos, de izquierdas y sobre todo sea feminista, tiene que empatizar con estas situaciones y ponerse a trabajar. Así que claro que tiene que haber acuerdo porque es urgente y se lo debemos a todas estas personas. A mí lo que más me preocupa, y con esto nos despedimos, Pam, del Gobierno es las mujeres en el servicio doméstico, las mujeres a las que no les llega el ingreso mínimo vital, las mujeres que tienen trabajos precarios, es decir, en qué medida el Ministerio de Igualdad tiene también que atender, ¿no?, a las cuestiones materiales de la vida de las mujeres que se han endurecido muchísimo con la pandemia y el confinamiento. Es que diría que precisamente lo que a quienes les interesa colocar este debate sobre lo trans lo hacen para tapar precisamente esto. ¿Qué es ser mujer? Pues que te afecte mucho más todos esos problemas que tienen que ver con lo material. Y ahí es donde creo que tenemos que insistir más. Y esas peleas no se ven porque están tapadas por lo otro, pero esas peleas también están ahí. Y tenemos grandes desacuerdos. Por ejemplo, con la situación de las mujeres en situación administrativa irregular en el ingreso mínimo vital. Para nosotras ha sido una pelea fundamental estos meses. La vamos a seguir dando, pero me da que vamos perdiendo. Y con esto también hay que empujar. ¿Y por qué vamos perdiendo? Pues a esto tiene que dar respuesta el Partido Socialista. Creo que no hay nadie feminista o de nuestro espacio político que no esté de acuerdo contigo y conmigo, por ejemplo, que haya que ratificar el 189 de la OIT para que las trabajadoras del hogar tengan unas condiciones de vida dignas. ¿Quién dice que no a esto en este momento en este gobierno? Es evidente que no es la ministra de Igualdad la que está diciendo que no. Por lo tanto,
visibilicemos esos debates. Creo que esos debates van a ser fundamentales para el 8M, y ahora que ya hemos trabajado y ya hemos terminado los borradores de la ley trans y la ley LGTBI, estamos volcadas en colocar esas cuestiones materiales, como tú dices, que son las que hacen que las vidas de las mujeres muchas veces sean peores, también las vidas de las mujeres trans, y que expliquemos por qué sigue siendo necesario, frente a la extrema derecha, hacer feminismo, porque lo que nos pasa por ser mujeres, y esa sigue siendo nuestra tarea más importante. ¿Podéis hacer más desde el Ministerio de Igualdad por el diálogo? Por el diálogo. Te lo digo sobre todo porque una discusión que a veces hemos tenido, ¿cómo es posible que en este país hayamos aprobado una ley de eutanasia en un país católico sin tanto revuelo, como ha generado una ley que es tan pequeñita? ¿Se pueden hacer más esfuerzos para que el diálogo, de alguna manera, esto que como tú me planteas es de sentido común y nadie en el momento en que se discuta pueda oponerse? Al existir en las comunidades autónomas, al haber formado parte de una suerte de consenso, de repente es un problema inventado, no porque no sea relevante, sino porque la irrelevancia es que se ha inventado el problema. Yo te digo que si se abre ese debate, queda claro que la relevancia es compartida y por tanto lo que es irrelevante es la discusión sobre el asunto. Totalmente. Y diría más, creo que para que ese diálogo se pueda dar, quizás el primer paso sea el poder empatizar, Juan Carlos. Y creo que para eso hay que escuchar. Y en este país no se escucha a las personas trans. Sí, creo que la mayor parte del problema es que no se las conoce. O sea, que sería bonito y sería importante para poder tener este diálogo que esos relatos se escucharan. Eso es lo primero, ¿no? Eso como primer paso. Y luego creo que sí, o sea, creo que siempre se puede hacer más por el diálogo. Y desde luego somos grandes defensoras de ello. O sea, el Pacto de Estado, por ejemplo, contra la violencia de género fue una muy buena práctica en este sentido. Conseguimos poner de acuerdo todos los partidos políticos a una serie de mínimos a los que había que llegar, por supuesto unos mínimos que podrían ser insuficientes y que desde luego lo son y por eso estamos trabajando en otras cosas, pero creo que las feministas sabemos hacer política y para hacer política hay que poder dialogar, pero siempre asumiendo que la política también es conflicto y que no siempre vale la equidistancia porque tenga que haber diálogo. Diría, para cerrar eso, que el diálogo y la equidistancia no son lo mismo. Pan Rodríguez, asesora del Ministerio de Igualdad, muchísimas gracias por Gracias a ti, Juan acompañarnos aquí en La Frontera y suerte. Y ojalá el sentido común y el diálogo vuelva, como siempre nos habéis enseñado las feministas, a estar en el corazón de toda esta discusión. Gracias a ti, Juan Carlos. Lo que requiere una urgente solución en Madrid es la escasez de vivienda a precio asequible. Para poner solución a estos problemas de vivienda, de movilidad y de emancipación, vamos a crear el Plan Vive Madrid. Ahí está. Increíble. D'Alessio Prieto, Largo Caballero, Las 13 Rosas, los fusilados en la Tapia de la Almudena, toda la memoria histórica y ahora un mural feminista en Ciudad Lineal, en Madrid. El Ayuntamiento sigue empecinado en acabar con cualquier símbolo que tenga que ver con la izquierda o el feminismo, antes de ir directamente contra lo que les molesta, que es la democracia. Varias asociaciones de vecinos se han movilizado para evitar el borrado del mural. Ha habido concentraciones frente a la Junta Municipal de Ciudad Lineal para reclamar que el mural no se toca. La eliminación de este mural feminista, que ha sido votado por los vecinos, pintado por niños y orgullo del barrio, supone otro sinsentido más de un ayuntamiento donde la extrema derecha propone y Almeida y Villacís disponen. A mí me parece muy bien que el presidente del Gobierno opine sobre la retirada de un mural en la ciudad de Madrid, pero me encantaría que opinara sobre lo que hacen sus socios de investidura, sus socios de presupuestos. ¿Qué pecado han cometido esas mujeres para que quieran desahuciarlas de una pared? ¿Les molesta que las capacidades no dependan del género? Hagamos un repaso de esas mujeres que molestan tanto al Ayuntamiento de Madrid. Rosa Parks, la mujer afroamericana que fue arrestada, enjuiciada y condenada en Estados Unidos por no querer ceder un asiento a un hombre blanco en la parte de delante del autobús. Vamos, que fue una presa política en la democracia norteamericana. ¿Les molesta su lucha contra la segregación racial? A los racistas más recalcitrantes les recordaré que Parks recibió la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos. Es verdad que tarde, en 1999, pero la recibió. ¿Qué decir de Frida Kahlo, nuestra querida Frida Kahlo? Una extraordinaria pintora, defensora de su independencia como mujer, adelantada a su tiempo, reconocida en el mundo entero por su desobediencia a los patrones patriarcales, y una pintora que enseñó a pintar en libertad.
¿Les molesta que represente un ejemplo en la lucha contra los estereotipos de género? Chimamanda Ngozi, una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana. ¡Qué escándalo! Una feminista africana, negra, reconocida y premiada en los Estados Unidos. Una de las escritoras jóvenes más interesantes en lengua inglesa, que encima tiene el atrevimiento de cuestionar la sociedad heteropatriarcal que defienden Vox y, claro, todo el Ayuntamiento de Madrid. Que quieran borrar a Valentina Tereshova, pues claro, es que es la primera astronauta en viajar al espacio exterior. Normal. Ellos son más de la mujer en casa y con la pata quebrada. Y si a eso le añadimos que además es rusa, pues claro, comprenderemos mejor por qué tiene que ser eliminada de las paredes del Madrid de Vox, Ciudadanos y el PP. ¿Y qué decir de Lyudmila Pavlichenko, francotiradora rusa, que luchó en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, defendiendo su país? Algunos dicen que es que mató a muchos nazis. Claro, es que para ganar la Segunda Guerra Mundial y que luego hubiera democracia había que matar a nazis. Y no es lo deseable que hubiera matado todavía a muchos más. A algunos les gustan solamente los francotiradores que son hombres, gringos y que matan iraquíes en Irak. Clint Eastwood les hace hasta películas. Dice Ángel Niño, concejal presidente de Ciudad Lineal, que era un símbolo de la propaganda comunista ya. Un símbolo comunista que recibió con honores el presidente Franklin Roosevelt en la Casa Blanca. Un símbolo comunista que se embarcó en una gira por Estados Unidos con la primera dama, con Eleanor Roosevelt, contando a los estadounidenses sus experiencias en combate, siendo mujer. ¿Qué locura es esta? ¿Qué está sucediendo en este Madrid que antes era cosmopolita y abierto, para que quieran borrar de una pared a Nina Simone, que dignificó a la música y a su raza con su piano, a la comandante Ramona, que cambió México con los zapatistas, a Rigoberta Menchú, que nos trajo la conciencia indígena, a Emma Goldman, que solamente quería la revolución si venía bailando, a Gata Katana, que se reinventó el rap y se fue demasiado pronto, a Rosa Arauz, una luchadora del barrio desde el franquismo? De esto a los autos de fe o a la quema de libros hay un pasito. ¿Qué odio no tendrán en su interior esta gente de la derecha y de la extrema derecha que en plena pandemia y con las calles de Madrid bloqueadas por un temporal de nieve buscaron tiempo para debatir y aprobar, borrar un mural de las calles de Madrid? Señoros del Ayuntamiento madrileño, el arte nunca molesta, molesta los pensamientos pequeñitos. Hasta mañana, desobedientes.